Conserva la voz. Análisis sobre los hechos que hacen noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. That America will never be a socialist country. Conserva la voz. Un espacio no apto para lo políticamente correcto o socialmente aceptable. La fuerza del cielo nos acompañe y ¡viva la libertad, carajo! Conserva la voz. Tu voz sin censura. Se ponen en la solapa el pin de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Con ustedes su anfitrión, Freddy Silva. ¿Qué tal, amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo en este nuevo episodio de su podcast Conserva la Voz, un podcast dedicado a los conservadores, pero también a la gente que busca algo distinto de lo que nos ofrecen los principales medios de comunicación. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos vean y escuchen. Sean bienvenidos. El calendario marca jueves, déjenme ver, 4 de diciembre de este 2025. Qué rápido vamos viendo pasar los días. Si ya estamos a 4, ¿cuántos días nos quedan simplemente para Navidad? Vaya haciendo la cuenta. Y también si es que usted tiene algunos planes que piensa terminar en lo que va antes de que termine este 2025, pues hágalo porque el tiempo se va muy rápido. En cuanto a nuestra agenda periodística, hemos estado hablando durante la semana sobre este polémico caso de fraude de más de $1,000 millones de una organización que decía daba alimentos a los necesitados. Sin embargo, se canalizaba mucho de este dinero para países del extranjero y básicamente quienes se habían aprovechado son somalíes. Sí, somalíes viviendo aquí en los Estados Unidos. Y ahora también surge una pregunta sobre una de los miembros del Squad, como así se le llama, a estas antipatriotas, ultraizquierdistas, progresistas, en las cuales está Ilhan Omar. Claro, seguramente ahí usted podrá incluir a Rashida, igual que Alexandria. Sí, Alexandria Ocasio-Cortez también. Y resulta que ahora se está, por lo menos, investigando si es que tuvo algún tipo de participación. ¿Cuánto conocía a esta mujer, Ilhan Omar? Porque no nos olvidemos que ella también ha sido parte o ha conocido o ha estado con ellos, a quienes se los ha sindicado como los que han estado realizando este tipo de acciones fraudulentas contra el pueblo de los Estados Unidos. Dice este artículo, se están descubriendo los estrechos vínculos de la congresista estadounidense Ilhan Omar con la estafa de asistencia social de $1,000 millones en su distrito congresional de Minnesota. Ilhan Omar, que es una demócrata por Minnesota, organizó fiestas en uno de los restaurantes clave nombrados en el fraude, conocía a uno de sus propietarios ahora condenados y a uno de sus propios empleados también ha sido condenado, ambos por robar miles de millones de dólares. Sí, $1,000 millones. Ilhan Omar, según este artículo, incluso presentó el proyecto de ley que provocó un fraude de $250 millones. Sin embargo, afirma haberlo ignorado por completo. La representante Ilhan Omar sabía quiénes eran estas personas que ella conocía personalmente, estaban ganando decenas de millones de dólares en este programa. Es lo que afirmó Bill Glenn, investigador de políticas del Centro del Experimento Americano, con sede en Minnesota. También dice esto, había estado en las instalaciones de Safari en numerosas ocasiones y no entendía nada, o es una ingenua terminal, o lo sabía y no le importó. El gobierno de Minnesota entregó alrededor de $250 millones para proporcionar comidas a los escolares durante la pandemia del 2020. En cambio, esta organización se embolsaron empresarios corruptos, entre ellos Salim Ahmed Said, copropietario del restaurante Safari, donde Ilhan Omar, celebró su fiesta de victoria en el Congreso del 2018. Said fue declarado culpable en agosto de robar $12 millones por servir 3.9 millones de comidas fantasmas durante la pandemia del COVID-19. Según los fiscales, gastó gran parte de su dinero en una mansión de $2 millones en Minneapolis y en compras en Nordstrom por valor de $9,000 al mes. ¿Qué le parece? ¿No le es vomitivo? ¿No le parece desagradable tan solo saber que estos politiqueros que se hacen decir los representantes de las comunidades pobres, entonces necesitadas, sí, así son los socialistas,
son los que se disfrazan de Robin Hood diciéndole a su gente que le van a robar a los ricos para dársela a los pobres. Pero no, estos Robin Hoods del siglo XXI le roban a los ricos, pero le roban a los pobres y le roban a la clase media. Nada les dan a ellos y todos se quedan. Ahí está, mire. $12 millones. Sí, Ilhan Omar conocía, es más, había celebrado su victoria con este sujeto. ¿Y ahora hay desconocimiento? ¿No saben qué ha pasado con todo ese dinero? Se supone que tenían que haber alimentado a 3.9 millones de personas. O bueno, tenían que haber servido 3.9 millones de comidas. Y el dinero, y la comida, y la gente que en ese momento realmente necesitaba que le echen la mano y que no lo recibieron. ¿No le desagrada? Dice este artículo, Ilhan Omar no ha sido vinculada directamente al escándalo, según los documentos de la Fiscalía. Su oficina no ha respondido a una solicitud de comentarios que hizo el New York Post. Las comidas gratuitas fueron posibles gracias a la Ley 1000-2020, que fue presentada por Ilhan Omar y aprobada con apoyo bipartidista. La mayor parte del dinero de Minnesota se canalizó a través de la ahora extinta organización sin fines de lucro Feeding Our Future. Imagínense. Precisamente ese es el accionar de los corruptos del resto de nuestro continente. No sé si Ilhan Omar habrá traído estas prácticas corruptas desde Somalia, pero algo que sí estamos seguros es que precisamente los socialistas en nuestro continente, cuando van a robar, precisamente le ponen una organización que dice todo lo contrario. Por ejemplo, pueden poner la Oficina de Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Sin embargo, terminan siendo las oficinas que más corrupción cometen. Sí. Imagínense Feeding Our Future, alimentando a nuestro futuro. Tenían que haber dado 3.9 millones de comidas. No hay. Pero se supone que cuando vas siguiendo el rastro, encuentras estas migajas que van dejando los politiqueros, porque todo el rastro se puede seguir. El problema es que ¿hasta dónde las autoridades pueden hacer algo? Ya hemos visto que Ilhan Omar, a la misma denuncia que ha hecho el presidente Donald Trump, se supone que ya debería haber sido investigada hace mucho, porque sabemos desde hace mucho tiempo que Ilhan Omar se casó con su hermano. ¿Se da cuenta? Para poder tener papeles en los Estados Unidos. Se supone que, yo entiendo, según no solamente las normas legales, sino también las normas morales, no te puedes casar con tu hermano. No te puedes casar con tu padre. ¿Qué hacemos en este sentido? ¿Qué acaso Inmigración en su momento no hizo una revisión exhaustiva? Y ojo, no estoy inventando, no lo estoy diciendo yo. El mismo presidente Donald Trump ha sugerido que se tiene que quitarle la ciudadanía a esta mujer por haber cometido fraude al servicio de inmigración. O sea, ya estamos viendo por ahí abajo que ya no va nada bien. Pero ahora, además de los discursos antiestadounidenses, además que le dice a su gente que no necesita hablar inglés, que ella va a pelear en su idioma por su gente aquí en los Estados Unidos, no es su prioridad el norteamericano, y lo ha dicho públicamente. Pero ¿hasta dónde nosotros tenemos también el interés? Los principales medios de comunicación, cuando se trata de esta gente, de la extrema izquierda radical demócrata, ni lo mencionan, ni le hacen saber el verdadero perfil que tienen. Ocultan las declaraciones que hace este tipo de gente. ¿Por qué? Porque están alineados con las políticas, por ejemplo, de inmigración ilegal. Están a favor de que las fronteras estén abiertas para todos. Están a favor de que todo el necesitado, el refugiado, el asilado, viva de la manga del gobierno a costa del esfuerzo del pago de los impuestos de los ciudadanos. Y si por ellos fuera, que se pague la universidad.
que les den techo, que les den comida, que todo sea gratis. Esto es lo que promueven. Por eso es que los principales medios de comunicación, sobre todo en español, cuando se trata de dar a conocer el verdadero background que tiene esta gente, lo que dice, lo que hace, lo ocultan. Usted no va a escuchar hablar sobre las declaraciones de Alexandria Ocasio-Cortez en contra de los Estados Unidos, su forma de expresarse. No es solo contra los ricos. Son comunistas, son socialistas declarados y de la extrema izquierda. Sin embargo, cuando se trata de hablar de la extrema izquierda, ni siquiera utilizan esos adjetivos. Los principales medios de comunicación son completamente cómplices, por eso son sus secuaces de esta extrema izquierda radical del Partido Demócrata. Porque ni siquiera eso lo mencionan. Pero si alguien, republicano o conservador sin necesidad de ser un representante republicano, hace algún tipo de declaración que vaya en contra de la agenda de los demócratas, ya eres un fascista, ultraderecha, extrema derecha o neoliberal, como se han traído esos términos que tanto dicen en Sudamérica. Así estamos en este proceso de latinoamericanización. Cosas que nosotros podríamos decir era impensable ver aquí en los Estados Unidos, pero se está dando. Este artículo también dice, permitió que tanto las organizaciones sin fines de lucro como las empresas con fines de lucro percibieran y recibieran reembolsos con dinero de los contribuyentes por alimentar a los niños al relajar drásticamente la supervisión, renunciar a las inspecciones de los sitios y permitir la comida para llevar a casa en grandes cantidades casi sin verificación. Mientras la estafa se desarrollaba en 2020, Ilhan Omar apareció en un video en el restaurante Safari de Minneapolis para elogiar este programa. Sí, este programa del que estamos hablando, del que se robaron casi $1,000 millones. La congresista declaró posteriormente a KARE 11 News, el supuesto plan de fraude orquestado por Alimentando Nuestro Futuro es reprensible. Usar el pretexto de alimentar a niños para canalizar millones de dólares hacia gastos extravagantes es abominable y cualquiera que haya participado en este plan debe rendir cuentas. Su portavoz también dijo que no tenía conocimiento de ninguna irregularidad. En 2021, cuando el Departamento de Educación de Minnesota señaló que esa organización por irregularidades y graves deficiencias como auditorías incompletas, un alto asesor de Ilhan Omar, el subdirector del distrito Ali Isse, salió corriendo en su defensa en un video que volvió a aparecer. Habló en una gala elogiando el trabajo vital de Feeding Our Families y criticó a las agencias estatales por hacer demasiadas preguntas. Estoy harto del asunto de MDE. ¿Contra cuántos más tenemos que luchar?, dijo durante su apasionado discurso principal colaborador de Ilhan Omar, quien no ha sido acusado ni vinculado directamente con el fraude. Pero también atribuyó la atención indeseada de las autoridades al racismo e instó a la comunidad a mantenerse unida. Isse no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios del New York Post. Ahora, fíjense, ¿no?, la hermenéutica que tienen los socialistas, y por eso no me canso de hablar de una latinoamericanización. Esta gente, cuando ya se ve acorralada y cuando ya ve que hay una investigación encima y que saben que les van a caer con todo, ya empiezan a hablar del racismo, la xenofobia, la discriminación, lo antiinmigrante que eres. ¿No le hace recuerdo a todas estas figuras socialistas que nosotros venimos escapando? Tal vez en nuestros países no dicen racismo directamente, pero ya empieza a haber una especie de clasismo. Te empiezan a decir que tú eres de una esfera social diferente. ¿Por qué? Porque no eres indígena. Entonces ahí ya te plantean el indigenismo, como si se tratara de una nación dentro de otra nación, una subnación. Entonces, como si no todos formaran parte del Estado-nación, sino que hubieran pequeñas naciones a las cuales tienes que respetar y tienes que hacer sentir que son de primera clase para que el citadino se sienta ofendido, para que el citadino también se sienta con culpa
y cuando se trate del indigenismo no tengas nada que decir, para que tu comentario, tu opinión con relación a lo que puedan hacer mal o bien los indígenas, entonces está vetada, está cancelada, está censurada. Lo mismo están haciendo aquí. Cuando se trata de hablar de cifras, cuando se trata de hablar de hechos, rápidamente salen todos estos izquierdosos a decir que racismo, discriminación, xenofobia, todo tipo de fobias se inventan. Lo importante aquí es que lo que se está haciendo en el trabajo de investigación llegue de verdad a encontrar a quiénes son los culpables. Entendemos que hay muchas personas que ya han sido sentenciadas, que hay procesos todavía que quedan pendientes, pero hay investigaciones que tienen que salir saliendo. Si Ilhan Omar ha formado parte, tiene algún vínculo y existe alguna prueba, tendrá que rendir cuentas. Y paralelamente a ello, ojalá que el Departamento de Estado, a través de las oficinas federales, de verdad estén investigando cómo es que Ilhan Omar llegó a ser ciudadana americana. Y que se tome las medidas. Porque una odiadora, una antiestadounidense, ¿cómo puede estar todavía en la Cámara de Representantes? Una persona que no aboga por los ciudadanos americanos, sino que simplemente promueve su agenda para los compatriotas africanos. Somalíes, pues, en su mayoría. Tenemos que hacer un cambio, pero sobre todo un cambio de visión. Ya no se puede permitir a gente que esté entrando a los lugares de decisión cuando realmente lo que quieren es destruir a los Estados Unidos de Norteamérica. Déjeme cambiar de tema porque también hay una declaración. Usted recordará a la esposa de Charlie Kirk, Erika Kirk. Pues ella está reiterando en su alocución de que ella no está en contra de la segunda enmienda. Al contrario, está a favor, está apoyando firmemente la segunda enmienda y ha insistido en que el asesinato de su esposo Charlie Kirk no fue un problema de armas. La viuda rechazó el argumento de que la violencia armada fuera la causa principal del asesinato de su marido y, en cambio, culpó a factores como la salud mental y la política divisiva. Y es que tiene toda la razón. Toda la razón. Nosotros tendríamos que estar revisando, no esto que nos proponen los principales medios de comunicación, de una tergiversación del tema. Aquí lo que tenemos es un grave problema de salud mental. Gente cada vez más radicalizada, y sobre todo los de la izquierda radical, que creen que cuando ya no se puede hablar, porque se supone que nosotros deberíamos estar constantemente en debates, por eso es que nosotros nos llamamos en un siglo XXI una sociedad evolucionada, civilizada, capaz de poder disentir nuestros puntos de vista, incluso sin que podamos estar nosotros de acuerdo, pero podemos llegar a tener una convivencia pacífica. Yo puedo estar a favor de la vida y estar en contra del aborto. Y tengo mis fundamentos por los cuales defiendo a ese no nacido. Planteo la situación de que el aborto no es más que el asesinato de un miembro de la especie humana en el vientre materno. Y este es un delito que tiene un agravado, o sea, es agravado, es un delito agravado. Porque existe un vínculo directo entre la madre y el hijo. Ahora, usted, demócrata, liberal, ultraizquierdista, usted estará a favor del aborto y usted dirá que es un derecho. Bueno, pero nosotros vamos a seguir, usted con su postura, yo con la mía, y podemos seguir teniendo debates y no necesitamos matarnos. Sin embargo, la crisis de salud mental que hoy está atravesando el país, fomentada sobre todo por los principales medios de comunicación, están llevando a estas nuevas generaciones a tomar acciones. La mayoría cobardes. La mayoría de estos ataques son cobardes. Y tenemos la complicidad de los principales medios de comunicación que no hablan al respecto porque no quieren asumir de que todo este cambio de paradigmas y todo esto que está pasando en la mente de estas nuevas generaciones ha sido provocada precisamente por las políticas liberales o liberticidas de los demócratas. Sí, véalo por donde lo vea.
Ahora, fíjese este estudio muy interesante en relación a lo que estamos hablando de que la viuda de Charlie Kirk está diciendo que no es un tema de armas, no es un problema de armas. No, estamos hablando aquí de que la viuda rechaza el argumento de que la violencia armada fuera la causa principal del asesinato de su marido. En cambio, ha culpado los factores de la salud mental y la política divisiva. Ahora, ¿cómo se logra llegar hasta este punto de la salud mental, la exacerbación de las posiciones políticas, el fanatismo? Aquí hay un dato que me parece a usted le va a encantar. Como siempre, le sugiero que tenga la oportunidad de revisar informes, estudios sobre todo que hace Media Research Center. En su espacio de newsbooster.org, ellos sacan esta encuesta. Fresquita, tan pronto como lo que sacaron ayer. Solo el 24% de los votantes probables saben que el asesino de Charlie Kirk era de izquierda. Mire, para que usted lo sepa. El comediante nocturno de ABC, Jimmy Kimmel, no fue suspendido por mucho tiempo por afirmar absurdamente que el presunto asesino de Charlie Kirk, Tyler Robinson, era un derechista partidario de MAGA. Tras el asesinato de Kirk, los medios de comunicación se hicieron los tontos, alegando que el motivo era escurridizo y complicado. Ahora estamos viendo los efectos de la cobertura engañosa. Según una encuesta nacional de McLaughlin y Associates, realizada el 25 de noviembre a 1,000 posibles votantes para Media Research Center, menos de una cuarta parte de los encuestados describió correctamente a Tyler Robinson, el hombre acusado de asesinar al fundador de Turning Point, Charlie Kirk. Sí, se ha dicho más de una oportunidad, este es de izquierda y de la más radical. Mire, para que usted tenga una idea, este sujeto, además, yo entiendo que en la juventud, en la adolescencia, tú puedas tener un acto de rebeldía porque tal vez como tus padres te formaron en una familia, en una casa, en un hogar conservador, tal vez te has cansado, ¿no? de seguir siempre la palabra, de ser honesto, de no robar, no mentir, y todo lo que para nosotros es el cristianismo, nuestras bases cristianas. Y en un acto de rebeldía vas y te conviertes drásticamente, vas dando un giro y te vuelves miembro de la comunidad LGBT, te vuelves transgénero, tienes un novio o novia transgénero. Nada de esto ha sido mencionado. Para que usted tenga una idea de cómo los principales medios de comunicación son mentirosos, manipuladores, tergiversan la información. Dice aquí, la encuesta planteó a los participantes la siguiente pregunta. El 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk, fundador de Turning Point, fue asesinado mientras daba un discurso en un campus universitario. ¿Cuál era la ideología política de su asesino? Las opciones de respuesta incluían izquierda, moderado, derecha, sin ideología, otro y no sé. La mayoría de los encuestados, el 27,5%, afirmó desconocer la ideología política de Robinson. Menos de una cuarta parte, 24,1%, lo identificó como de izquierda. Mientras que el 22,3% afirmó incorrectamente que era de derecha. Otro 13,2% afirmó que era moderado o centrista. Veamos las evidencias que plantea Media Research Center. La evidencia, ¿no? En una conversación de texto obtenida por los investigadores, se expuso claramente su motivo. Ya estaba harto de su odio. Hay odios que no se pueden negociar. Esto lo dijo el mismo asesino de Charlie Kirk. Un odiador, porque él termina siendo un odiador del supuesto odio que otros daban. Y por ello había que acabar con ese odiador. ¿Se da cuenta? Varios familiares confirmaron públicamente sus tendencias izquierdistas. La madre de Robinson comentó que durante el último año su hijo había empezado a inclinarse más hacia la izquierda, volviéndose más pro-gay y defensor de los derechos trans.
Otro familiar recordó que expresaba un odio abierto hacia los conservadores. Robinson grabó sus casquillos con mensajes inequívocamente izquierdistas, a pesar de la insistencia de la mala fe de los periodistas corporativos en que eran, de alguna manera, inescrutables. Los lemas incluían, dentro de estas armas, dentro de estos casquillos, "Oye fascista, atrápalo" y "Bella Ciao", el nombre de una canción de izquierdas popular entre los radicales antifa. Sí, una canción comunista. Yo sé que mucha gente ha visto Casa de Papel, pero tal vez no tiene ni siquiera idea que esa canción de Bella Ciao le pertenece a los comunistas. Pero ahí lo repiten como cacatúa sin saber a qué o por qué lo están cantando. Casi una cuarta parte de los encuestados, convencidos de que Kirk fue asesinado por un derechista. Es indiscutible que los medios corporativos han manipulado los hechos del caso, pero el hecho de que la respuesta más común fuera declarada ignorancia sobre el motivo de Robinson pone de relieve otro aspecto pernicioso del enfoque de la prensa sobre esta historia: su falta de interés. No voy a continuar con esta lectura porque me encantaría que usted pueda ingresar a este portal y también por su cuenta darle una revisión. Pero esta última parte a mí me parece que es fundamental en una de lo que yo llamaría conclusiones. La prensa progresista, los principales medios de comunicación, a los que llamamos en este programa aliados, secuaces de los demócratas, constantemente te van diciendo cuál es la noticia que ellos consideran es la importante. Adicionalmente a ello, cuando hay noticias a las cuales deben hacer seguimiento, simplemente miran para otro lado. Y esto es a lo que se refiere Media Research Center en su conclusión: falta de interés. Y entonces esta falta de interés hace que la noticia llegue sesgada. Le voy a poner ejemplos para que usted tenga una idea. La computadora portátil de Hunter Biden, según los registros obtenidos de New York Post, porque ellos fueron los primeros que hicieron la publicación y se encargaron de hacer un trabajo de verdad de investigación antes de publicarlo, se enteran que la computadora portátil de Hunter Biden, el hijo de Joe Biden, el drogadicto, el criminal federal, este sujeto va y deja su computadora portátil en un centro de reparación. No sabemos en qué estado lo dejó. O sea, él, no la computadora. Pero va y lo deja. La persona en el 2019 no sabe qué hacer con esto. 2019. Pero una vez que revisa y sabe de quién se trata y ve lo que está ahí adentro, lo primero que hace es buscar el peritaje. Lo segundo es comunicar a los federales para que sepan, sí, a los federales, que sepan que hay esta computadora del hijo del presidente, o en este caso del hijo del vicepresidente, y no hicieron nada. Sí, el hijo de un vicepresidente que tenía información clave. Los federales, teniendo la computadora portátil, se esperaron hasta 2020 para más o menos liberar cierta información, porque habían casos que venían a colación que podían ser utilizados con esta computadora portátil. Por eso no lo mencionaron. Porque ya había denuncias por enriquecimiento ilícito y además de uso de influencias por el cargo que ocupaba Joe Biden cuando era vicepresidente, de los cuales se habría beneficiado su familia. Varios trabajos de investigación se han hecho y están en el Congreso. No es una invención mía. Sin embargo, ¿qué han hecho los principales medios de comunicación? En su momento, en vez de que, y le digo, y aquí va la falta de interés, pero es una actitud perniciosa. Es una actitud premeditada. Los principales medios de comunicación, lo primero que debieron de haber hecho es preguntar a quién publicó, cómo lo hicieron. ¿Cómo es que consiguieron esta información? ¿Quién se las dio? ¿Lo verificaron? ¿Consiguieron peritos? ¿Las autoridades federales y oficiales lo sabían?
Preguntas tan básicas de periodismo. Pero no. Apenas salió un mequetrefe y tras de él 50 mequetrefes o más de 50 mequetrefes que se hacían llamar expertos en inteligencia, que eran prodemócratas, firmaron una carta asegurando, sin siquiera tener la computadora portátil en su poder, sin haber analizado lo que tenía la computadora y si la evidencia de ahí adentro era verídica. Sin embargo, estos mequetrefes firmaron una carta diciendo y asegurando que se trataría de una interferencia rusa. Ahí está. Una prueba para que usted se dé cuenta cómo puede afectar la falta de interés de hacer un periodismo honesto. ¿Qué hicieron? A todo aquel que hablaba sobre la computadora portátil de Hunter Biden, los principales medios de comunicación los cancelaron. No los dejaron hablar. Seguido de esto, en las redes sociales también se emitió. Y esto fue a través de los mismos agentes federales que les sugirieron que no tocaran ese tema. Les sugirieron que no tocaran ese tema porque podría tratarse de una interferencia rusa. Sin presentar pruebas. ¿Qué hizo el periodismo, tanto de las redes sociales? Que se supone deberían ir e investigar. Vamos a fondo. ¿Por qué nos tiene que venir a decir un federal lo que debemos y no debemos publicar? ¿Por qué tiene que venir un empleado o un ex empleado de inteligencia a decirte algo y tú simplemente calladito, obediente, como de la masa ovejuna de la cual ahora parece que todos formaran parte, sin chistar, sin cuestionar? ¿Por qué? Porque hay intereses. Y ahí es donde para mí está el verdadero problema con los principales medios de comunicación, porque se han vuelto simplemente en oficinas de propaganda, en oficinas que son simples repetidoras de lo que llamamos oficial. Ya no se hace periodismo. Y muchos de estos mequetrefes, que también son los pseudo periodistas, hoy se llenan la boca, como hay un pseudo periodista, creo que colombiano de Univisión, que anda diciendo que ya no se hace periodismo independiente. Realmente, para que usted se dé cuenta, periodismo independiente, no puedes llamarte periodista independiente cuando estás trabajando para corporaciones. Un periodismo independiente es aquel que sea independizado de los principales medios de comunicación y que, aunque le cueste más, está haciendo su trabajo, sobre todo por honrar este noble oficio del periodismo. Sin embargo, a quienes hacemos verdadera investigación, que no nos estamos llenando simplemente de un lado de la historia, que la puede contar AP, AFP, la puede contar F, la puede contar Reuters, que son de la misma línea, si nosotros buscamos más bien alternativas y escuchamos además otras versiones, pero sobre todo ejercemos un periodismo independiente, a nosotros más bien nos señalan de que somos pro-trumpistas, que somos pro-ultra más bien de derecha. Y nos cancelan, nos desacreditan, cuando en realidad son ellos los que difunden información falsa, o por lo menos tergiversada. Y lo más grave es que ni siquiera tienen la hidalguía de reconocerlo. Esta es una prueba y le invito otra vez a que visite Media Research Center y busque newsbuster.org y va a encontrar estos trabajos de investigación para que usted tenga una idea de cuán pusilánime son los principales medios de comunicación al servicio del Partido Demócrata. Habrá que hacer un análisis. Habrá que reconocer, como lo vengo diciendo constantemente, habrá que saber reconocer la mentira, pero también a los mentirosos, para no volverles a creer. Vamos a la primera pausa en Conserva la Voz. Ya regresamos con más. Conserva la Voz. Conserva la Voz, un programa de información y análisis de los hechos más importantes que ocurran en el mundo. That America will never be a socialist country. Pero también sé que no es lícito eliminar una vida humana para resolver un problema. Se ponen en la solapa el PIN de la Agenda 2030, que no es más que la renuncia a nuestra soberanía. Conserva la Voz. Conserva la Voz.
Continuamos con más de su podcast Conserva la Voz. Recuerde, usted puede ser parte de este programa escribiéndome a Freddy Silva Ayala. Esto en Facebook, también Freddy Silva 80 en Instagram, Freddy Silva TV en Twitter, también en TikTok y en YouTube. Le agradecería mucho que me ayude a compartir estos programas. También le invito a que pueda ingresar a www.loramediatv.com, loramediatv.com, un portal donde no solo encuentra este programa, sino también programación diversa con información objetiva. loramediatv.com, loramediatv.com. En más temas, le decía antes de irme a la pausa cuán peligrosa es la prensa progresista, quienes actualmente se podrían incluso considerar como verdaderos enemigos de los Estados Unidos. Pues ahora resulta que hay un caso donde ABC hablaba de el engaño del doble asalto. Ahora resulta que hay un informe que confirma que los narcotraficantes, y esto le voy a poner un poquito en contexto, resulta que se ha estado hablando, y además hay un trabajo, más bien se está investigando con relación a que el ejército de los Estados Unidos está atacando, está pues eliminando a la amenaza en el Mar Caribe de estos narcotraficantes que están trayendo cantidades de droga a los Estados Unidos y que por ello es una lucha frontal contra el narcotráfico. Sin embargo, como usted ya lo sabrá, pues el Partido Demócrata, quienes son los protectores de la criminalidad y los promotores igual, pues resulta que ellos decían que una de estas embarcaciones a la cual le habían disparado, pues habían terminado asesinando, y ese es el término que han utilizado, a los que estaban ahí adentro. Pues esa era la mentira, ¿no? Lo que llamaron el doble asesinato que quisieron imponer desde el Partido Demócrata y pues y replicado por los principales medios de comunicación, quienes son los que al final, a través de ingeniería social, pues tratan de cambiar la mentira por verdad. Pues ahora resulta, según este artículo de The Gateway Pundit, en un golpe devastador para los demócratas y la narrativa de crimen de guerra de doble toque, fabricada por los medios, ABC News ahora confirmó lo que el Pentágono ya lo había dicho. Los dos presuntos sobrevivientes del barco de cocaína vinculado al cártel no se estaban rindiendo. Eran víctimas de naufragio, volvieron a subir al barco, intentaron recuperar los narcóticos y mantuvieron comunicación con otros activos de contrabando. Eso los convierte en combatientes activos, no en víctimas. Y así, sin más, la última farsa de la izquierda, la campaña de desprestigio de la huelga del doble toque, detonó por completo. El informe del Washington Post ha afirmado que el Departamento de Guerra, bajo dudosa autoridad legal, ordenó ataques secundarios para matar a narcotraficantes en el Mar Caribe, después de que sobrevivieran a un ataque inicial y que las fuerzas estadounidenses están matando a narcoterroristas sin justificación. A ese punto llegamos. Solo para que usted tenga una idea. Se habla falsamente de que estos son víctimas, sobrevivientes, a los cuales se les privó de la vida, no más porque se les ocurrió. Mentira. Ya el Pentágono lo ha informado. Además que son narcotraficantes que están trayendo drogas, porque en el bote había drogas. Esta gente, en vez de afanarse por salvar su vida, resguardar su vida, no. Esta gente está interesada más en proteger su negocio, que son las drogas. Volvieron al bote, no para protegerse, no para salvar su vida, para salvar los narcóticos. Se pusieron en contacto con seguramente sus jefes, sus socios, sus aliados, sus compinches. Y ahí está. Otra prueba más de cómo los principales medios de comunicación lo que hacen es tergiversar. Y fíjese cómo vamos nosotros avanzando, ¿no? En esta reflexión sobre la utilización de ingeniería social. Siempre apelan los principales medios de comunicación a la empatía, a la humanidad, para que tú te sientas culpable de que en nombre de tu país, Estados Unidos, se está matando gente inocente en el Caribe. Así lo plantean, para que tú tengas odio visceral contra el comandante en jefe, el presidente Donald Trump.
pero nada más alejado de la verdad. Son delincuentes, son criminales, son traficantes de drogas. Y en mi opinión muy personal, el traficante de drogas debe ser tratado igual que el violador de niños. Debe ser ejecutado sin derecho a nada, porque sabe a lo que se está metiendo. Si uno realmente conociera la magnitud del impacto de las drogas, de todo el narcotráfico, pensaría igual. No solamente estás llevando la droga para que las personas de cualquier parte del mundo empiecen a dañarse, empiecen a hacer un suicidio a través de las drogas. Pero si solamente se tratara de que esa persona se dañe a sí misma y con eso terminara, pues bueno, no. Pregunten a sus vecinos que han pasado por este tema de drogas, a amigos, a familiares, compañeros de trabajo, si conocen de alguno. Les van a contar la triste historia. No solamente es la gente que se droga, daña a todo su entorno familiar, daña también a su entorno laboral. Y a veces terminan buscando aliados para seguir drogándose. Esto también lleva a que este sujeto, después de que ya no tiene capacidad para pensar, no tiene capacidad laboral, no tiene estabilidad siquiera, va y empieza a robar y se meten en el crimen y a la final gente inocente termina pagando por ello. Por eso, el impacto que tiene el narcotráfico, para mí, debería ser tratado el narcotraficante igual que un violador de niños. Pena de muerte y ya. Sin embargo, tienes a toda esta politiquería barata, a todos estos zurdos que te plantean este tema de ser humano, hay que tener empatía. Ahí tienes a Alexandria Ocasio-Cortez diciendo que los saqueadores que van a robar a tiendas como Apple y tiendas de tenis arriba de $300 cada par, esta gente, los demócratas, te vienen diciendo que tienes que tener consideración. Porque están llevando el pan para la mesa, porque son familias pobres y por ello debes tener consideración en ellos. Y la gente estúpida se lo cree, pensando que, sí, vamos a ser los buenitos de la historia. No vamos a juzgar. ¿Sí? Si está robando, más bien lo vamos a justificar. No tenemos por qué juzgarlos. Y si son de una minoría o de una raza, pues menos. Porque si no, nos van a llamar xenófobos, discriminadores. ¿Por qué nos haríamos poner una etiqueta de ese tamaño? Nosotros hacemos como que no hemos visto nada. Al contrario, si podemos, le ayudamos. Y nos volvemos unos progres. Y nos alistamos y nos registramos como demócratas. Ahí está, para que la gente crea que somos buena onda y que estamos de moda. Es más, nosotros ponemos banderitas esas multicolores o una banderita trans. Y con eso ya hemos puesto la cereza al helado. Y con eso nos aceptan en todo lado. Y así es como van arruinando el país. Gracias a todas estas narrativas que imponen los principales medios de comunicación, que son aliados de esta izquierda. Ahí está, otra mentira más. Hablando de que hay que tenerle consideración al narcotraficante. No, ahora tú eres un criminal por haberlos matado a los criminales. ¿Qué le parece? Y lamentablemente, ¿sabe qué es lo peor? Es que les funciona. Ahí tienes a todos estos activistas del teclado que andan ahí haciendo todo tipo de conjeturas o andan teniendo una diarrea verbal, o bueno, escrita en todo caso, en sus opiniones. Pero esa es la realidad. Y también lo vergonzoso es que estos principales medios de comunicación se quieren hacer llamar los imparciales, la fuente de información confiable. Mentira, no lo son. Y créanme, mi desdén por estos medios de comunicación, los principales, está bien justificado. Cambiando de tema, le cuento que el jefe de policía de Minneapolis ha dicho que no se puede ayudar a ICE porque no tienen suficientes policías para combatir el crimen. Esto a nosotros nos parece que es una confesión muy concienzuda, muy honesta. Y si lo está diciendo, ojalá. Pues yo entiendo que en Minneapolis nomás habrá que también ponerle el ojo desde la presidencia, porque si lo está confesando y lo está diciendo abiertamente, será porque también necesitan ayuda. En la transmisión de ayer, Laura Coates Live de CNN, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara,
dijo que una de las razones por las que su departamento no puede ayudar a ICE es porque no tienen suficientes policías para lidiar con el crimen real que está sucediendo en su comunidad, en nuestra comunidad, es lo que dijo. La presentadora de este programa de CNN, este es un canal ultra izquierdista, dice: usted ha dicho que su departamento no va a ayudar a ICE a realizar redadas. Ahora, los críticos argumentan que las redadas se centrarán en delincuentes peligrosos y que la protección policial podría salvar vidas. Pero ¿por qué se mantienen firmes en su negativa a ayudar? Y O'Hara respondió: bueno, en primer lugar, es ilegal aquí en esta ciudad. Para que usted tenga una idea, ahora es ilegal. Pero en segundo lugar, en un nivel más básico, mi misión es combatir la delincuencia y la violencia. Las autoridades de inmigración no responden a la violencia doméstica, no responden a tiroteos ni robos, y no tengo suficientes policías para lidiar con la delincuencia que ocurre en nuestra comunidad, así que no es nuestro trabajo, no van a hacer nuestro trabajo por nosotros, y francamente creo que el efecto en la comunidad, la forma en que se está llevando a cabo, está aterrorizando a la gente. Me preocupa que las personas puedan necesitar ayuda, tengan miedo llamar al 911. Bueno, una confesión demócrata, diría yo. Sin embargo, no oculta la realidad de que en este lugar, en Minneapolis, no están dando abasto con el crimen. O sea que esta falacia que nos presentan los principales medios de comunicación de que la delincuencia está en descenso en los estados demócratas es una mentira. Es una vil mentira. Y ahí está, lo está confesando el mismo jefe de la policía. Para que usted tenga una idea. Con más temas de ICE, en Nueva Orleans va a haber una limpieza tras las políticas de cárcel de santuario de la ciudad. Ayer hablábamos de Nueva York, como casi 7,000 inmigrantes ilegales que tienen algún crimen de por medio, sino muchos otros, o sea, un largo prontuario criminal. Más de 7,000 habían sido, o casi 7,000 habían sido liberados. Sí. Gente a la que tal vez por robo, por atraco, habían sido detenidos y luego liberados, pero al año o menos los estaban volviendo a detener, pero ya esta vez por homicidio. Ahora resulta que las autoridades de inmigración de Estados Unidos han lanzado una importante operación de cumplimiento de la ley, esta vez en Nueva Orleans, conocida como Catahoula Crunch, después de que el Departamento de Seguridad Nacional dijera que los inmigrantes ilegales criminales están vagando libremente porque las políticas de santuario locales impiden honrar las solicitudes de detención de ICE. El Departamento de Seguridad Nacional está desplegando aproximadamente 250 agentes de la patrulla fronteriza con el objetivo interno de arrestar a unas 5,000 personas en Luisiana y Mississippi. La operación está dirigida específicamente a los delincuentes que fueron liberados de la custodia local en lugar de ser transferidos a agentes federales debido a las restricciones de Nueva Orleans a la cooperación con las autoridades de inmigración. Para que vea, hay mucho interés por parte del gobierno federal de poder ayudar contra la criminalidad, pero autoridades locales, con sus políticas de santuario, impiden que se lleven a estos criminales. Nosotros entendemos que estas ciudades santuario, que no deberían de existir, porque eso es otra vez un planteamiento de que dentro de una nación hay una subnación, de que dentro de esa constitución hay unos pequeños islitas que no se puede llevar adelante la ley. Imagínense esa tontería. Sin embargo, es una realidad. Pero tenemos criminales dentro de estos centros donde protegen dentro de esta ciudad de santuario. Y no se puede permitir, simplemente no se puede permitir. Tenemos que sacar a todos estos criminales de los Estados Unidos. Entiéndanlo de una vez por todas. Está bien. Si tienen a gente que ya han registrado, que saben quiénes son, que son familias a las que van a ayudar, ok, pues si la ley se los permite hasta cierto punto, pues ¿qué se puede hacer? Y si son gente de bien, ok, protéjanlos. Pero ¿y los delincuentes? ¿Y los criminales? A los que se supone hay que sacarlos del país. ¿Por qué los mantienen? ¿No será que en el fondo los demócratas son igual que los socialistas del resto del continente, que necesitan que los criminales estén sueltos vagando por ahí? Porque si no hubiera crimen, pues entonces no habría necesidad de los políticos. Hay cierta picardía en este accionar de los demócratas, pero que cuando ya se supone hay que hablar en serio y las cosas se ponen serias, pues ya no hay tanta picardía que valga.
Habrá que imponer otra vez y restituir sobre todo la cultura de la consecuencia y nuestras tradiciones del apego a la ley y el orden. Ya casi para terminar, quiero hablarle sobre este arresto que han hecho federales a un inmigrante ilegal delincuente después de incautarle decenas de millones en metanfetaminas escondidas en moras. Se trata de este ilegal mexicano que anteriormente cumplió casi 2 décadas de prisión federal. Fue acusado ayer, o anteayer más bien, después de supuestamente conspirar para mover decenas de millones de dólares en metanfetaminas en Atlanta, lo que lo llevó a las autoridades a incautar casi 1,600 libras de droga estimulante escondida en envíos de moras. Se trata de Gerardo Solorio Alvarado, de 44 años, mexicano. Fue acusado de conspiración y posesión con intención de distribuir metanfetaminas. Anteriormente había cumplido 17 años de prisión tras ser declarado culpable de posesión ilegal con intención de distribuir metanfetaminas y posesión de un arma en un delito de tráfico de drogas. Su presunto cómplice, Nelson Enrique Sorto, de 36 años, de Atlanta, también fue acusado de posesión con intención de distribuir metanfetaminas. Actualmente se encuentra en libertad condicional tras ser condenado en 2024 por posesión de metanfetamina, un delito grave. Mientras vigilaba un almacén frigorífico en el condado Fulton el 20 de noviembre, agentes federales y agentes del sheriff del condado Hall vieron 3 camiones refrigerados estacionados afuera, sugirieron a uno de los camiones, o más bien, los siguieron a uno de estos camiones hasta una gasolinera en Gainesville y vieron cómo Solorio Alvarado recogía al conductor y dejaba el camión abandonado en una gasolinera, según los funcionarios. Si ve las imágenes, no son pequeñas cantidades. No son pequeñas cantidades. Y mucho de esto es lo que está matando a gran parte de nuestra juventud. Entonces, cuando a veces existen activistas de izquierda, incluso la misma iglesia, donde hemos visto que tristemente hay una iglesia en Massachusetts, ¿sabe qué ha puesto esta iglesia? Ha puesto un pesebre anual donde no estaba el pesebre. Y además había un mensaje que decía: por aquí pasó ICE. ¿Qué le parece? Saint Susan, una iglesia católica en Deckham, un suburbio de Boston, exhibió un nacimiento de Belén afuera de la iglesia con un pesebre vacío y un cartel que decía: ICE estuvo aquí, seguido de información de contacto de un grupo que monitorea las operaciones de inmigración en el estado. Es el padre Stephen Josoma, pastor de Santa Susana, que dijo que el Grupo de Paz y Justicia de la iglesia organiza una exhibición anualmente y esta es una forma de expresarse, según ellos, en contra de las redadas de ICE. Pero claro, hacen este tipo de acciones. Sin embargo, esto que le acabo de presentar, por ejemplo, de este sujeto que ha sido condenado por traer 1,600 libras de droga, pues eso no lo mencionan. O el informe que habíamos dado el día de ayer sobre cada vez tenemos en Nueva York criminales de larga data o de un prontuario criminal muy largo, pero no, eso no importa para la Iglesia Católica tampoco. Y le está hablando un católico, practicante. Pero de eso no hablan esta iglesia en Boston. Y esto es lo grave. Porque de alguna manera, con este mismo de lo que llamamos justicia social, justicia racial, tergiversamos no solamente el mensaje de la palabra, porque los 10 mandamientos no son los relativos que te propone la agenda globalista. La agenda globalista es muy destructiva y nuestros mandamientos son muy claros. Amarás a Dios, tu único Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no mentirás, no robarás, no levantarás falsos testimonios. No matarás. Para de contar. Muchos de los inmigrantes habrán mentido para entrar pidiendo asilo cuando en realidad son inmigrantes económicos y lo saben. Sí. Y seguramente habrán levantado falsos testimonios también para poder ingresar.
Pero de eso no se habla en la Iglesia Católica. El tema es que hay que seguir la Agenda 2030, hay que seguir la agenda globalista porque el Vaticano está casado con esa Agenda 2030. Les guste o no, la verdad. Este servidor ha sido un crítico del Papa Juan Pablo II, más bien del Papa Francisco, quien ha sido un abierto promotor de la Agenda 2030, la agenda de la muerte, la agenda pro aborto, la agenda de género, la agenda climática. No me sorprende, pero como un católico practicante, pues sí me molesta. Porque esta es una manera también de engañar a la población, mentirle a la población. Con todo este pretexto de la empatía, la humanidad y todo esto que está, todo está casado, porque todos trabajan juntos. Tenemos que restituir nuestras bases cristianas. No lo que la gente cree, no lo que la gente opina, no con lo que sus sentimientos lo quieren hacer llevar. No, simplemente hay que practicar la palabra como está. Eso es lo difícil de ser cristiano. Carga tu cruz y llévala. Pues muchos no prefieren cargarla, prefieren ni siquiera leer la Biblia y dicen que con amar es suficiente. Porque como Dios amó al mundo, entonces el amor es suficiente. No, el amor no es suficiente. Pero bueno, vamos a ir terminando el programa del día de hoy. Como siempre, les leo un extracto de la palabra. Dice, en aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, no todo aquel que me siga o me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos y dieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Vino la lluvia, bajaron las crecientes, se desataron los vientos, dieron contra aquella casa y la arrasaron completamente. Mateo capítulo 7, versículo 21. Tengan un bendecido resto de jornada. Soy Freddy Silva desde Tampa, Florida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos hayan visto y escuchado. No se olviden, ejercitemos la decencia, que nada nos cuesta. Permiso. Conserva la voz.